Tus 15 años aquí han terminado. Mi nuevo director financiero sí, así lo dijo, como si me estuviera deseando suerte con los informes trimestrales. Al día siguiente, el propio director general me llamó. La junta directiva está esperando y todo nuestro modelo de pronóstico apunta a tu nombre y tu acceso. Isabel, explica lo de tus 15 años aquí o se acabó. Lo dijo como si me estuviera entregando un recibo, no ejecutando una carrera. Primer día en el trabajo y este director financiero, recién salido de alguna fábrica de MBA, ya andaba exhibiendo su ego como un niño que acaba de encontrar la caja de herramientas de su padre. Ni siquiera se sentó, simplemente entró pavoneándose como si el oxígeno fuera suyo y soltó esa frase como si fuera una cita de Cervantes. Lo miré fijamente durante exactamente 3 segundos. Eso fue todo lo que me llevó a catalogar su postura arrogante, su reloj de pulsera demasiado brillante, y el hecho de que su corbata aún tenía los pliegues de fábrica, lo que significaba que este hombre aún no había ganado ni un solo día de sudor real en esta empresa. Así que sonreí, muy tranquila, muy serena, y dije, buena suerte con los informes trimestrales. Ahora bien, si te acabas de incorporar a esta historia, permítame un momento para reflexionar. Sé que la mayoría de ustedes, como yo, tienden a consumir información sin detenerse a reconocer el esfuerzo detrás. Y no hay juicio, créanme, pero ese reconocimiento, esa pequeña señal de apoyo, es lo que mantiene la maquinaria en marcha, la cafeína fluyendo y la historia viva. En fin, volviendo a este payaso en mi oficina. Parpadeó como si no esperara nada más que lágrimas o quizás un discurso de súplica. No le di ninguna de las dos cosas. Simplemente recogí mi taza de café, esa que tenía un dibujo irónico, y la dejé caer en mi caja de banquero con una gracia que solo se obtiene de sobrevivir semanas de 60 horas, 4 migraciones de sistema SERP y un escándalo de malversación de fondos en toda regla que silenciosamente enterré por el bien de la empresa. Seguridad la escoltará, añadió, gesticulando como si pudiera robar una grapadora. Claro, dije, tan pronto como cierre la sesión. No lo hice, por supuesto, no era necesario. Todo lo crítico estaba cifrado, con escalado automático y vinculado al sistema. Las entradas de mi calendario estaban limpias. Mis archivos, ordenadamente comprimidos y archivados. La verdadera esencia de la operación, la plataforma de pronóstico. Bueno, esa era otra historia. No hubo aplausos lentos ni exclamaciones dramáticas. No intentaba ser una mártir ni un misterio. Simplemente pasé junto al becario que nunca levantó la vista de su teléfono. Pasé junto a Daniela de nóminas, quien, sin siquiera pestañear, murmuró, se va a arrepentir de esto. Pasé junto a la enfermera de la enfermería, a través de 3 inviernos y una gotera en el tejado. Sin entrevista de salida. Sin correo electrónico de despedida. Solo un educado asentimiento al guardia de seguridad que parecía más avergonzado que yo. Salí al aparcamiento como un fantasma que se desprende de su propia piel. 15 años. 15 años de noches largas con cenas frías de la máquina expendedora, presupuestos sostenidos por mi cordura y evaluaciones anuales que me llamaban un activo discreto. Resulta que discreto es solo el término corporativo para prescindible. Pero prescindible no significa desaparecido. No cuando todo el sistema de pronóstico financiero, que usaban para tomar decisiones de varios millones de euros, funciona con scripts que escribí, bases de datos que construí, fórmulas que diseñé, cosas que nunca documenté en ninguna wiki pública. No por malicia, sino por deficiencia. Nunca preguntaron cómo funcionaba. Solo preguntaron que funcionara. Así que, cuando el señor Dinero Nuevo empieza a blandir su hacha sin siquiera revisar las raíces del árbol, bueno, digamos que dejé más que mi taza de café. También les dejé algo más. Un silencio latente, cubierto de filas y columnas, esperando hablar. Y en pocos días, ese silencio, iba a gritar. La tarjeta de acceso tintineó suavemente cuando la dejé sobre la mesa de recursos humanos. Sin discurso, sin drama, solo el tenue aroma a moqueta vieja y desesperación que persistía en el pasillo beige, como cada carrera que moría en ese lugar. ¿Estás segura de que no quiere? Empezó la chica de recursos humanos, claramente ensayado, claramente sabía. La interrumpí con una mirada. No ruda, solo definitiva. Ella asintió y se giró hacia su monitor como si nunca me hubiera visto. Dale un año, pensé.
O le crecerá la espalda o aprenderá a fingir sonrisas con ayuda farmacéutica. Levanté la única caja de cartón que había empacado. Sin placas de escritorio inspiradoras. Sin fotos enmarcadas de sonrisas de vacaciones falsas. Solo la taza de la mordida, mi ratón inalámbrico mío, no de la empresa, y una pequeña grulla de origami que alguien me había doblado durante el infierno del tercer trimestre hace 3 años. Era una tontería y me encantaba. Al pasar por contabilidad, vi a Gregorio asomarse de su cubículo. Sus ojos se movieron de la caja a mi cara, luego a la puerta de cristal de la oficina del director financiero. No dijo nada, pero su boca se movió, solo un susurro: se va a arrepentir de esto. No asentí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente seguí caminando. Porque Gregorio no se equivocaba, pero tampoco sabía cuán equivocado iba a estar el director financiero en las plantas inferiores. El guardia de seguridad ni siquiera se levantó. Simplemente inclinó la cabeza, me miró durante un largo segundo y dijo: «Está bien, Isabel». «Perfecto», dije, cambiando la caja de brazo. Las puertas se abrieron con un siseo. Luz del sol, ruido de tráfico, una mujer gritando a alguien por una plaza de aparcamiento. La vida seguía en movimiento. Sin fuegos artificiales, sin banda de música, solo yo alejándome de un edificio que había pasado 15 años manteniendo a flote mientras los ejecutivos jugaban a las sillas musicales en la planta ejecutiva. Pero mira, lo que nunca entendieron, lo que ninguno de ellos quiso entender, era que esos informes trimestrales que les encantaba exhibir como pornografía en PowerPoint, no eran solo exportaciones de Excel. Eran una sinfonía, una bestia construida con lógica condicional, extracción de datos brutos, predicción de patrones y 5 algoritmos de pronóstico diferentes cosidos con cinta adhesiva digital y mi paranoia personal. Nadie más siquiera preguntó cómo funcionaba. Simplemente obtuvieron sus bonitos gráficos y sus proyecciones de mercado, los metieron en una presentación de diapositivas y lo llamaron innovación. Vi el edificio encogerse en mi espejo retrovisor, sin sentir nada más que calma, ni siquiera amargura, solo conciencia. La plataforma estaba programada para autobloquearse en 48 horas si no se detectaba actividad de credenciales válidas. Eso no era sabotaje. Era protocolo. Mi protocolo previene datos obsoletos, fuerza la recalibración y, sí, requiere confirmación biométrica. La mía. ¿Y adivina qué? El nuevo director financiero nunca pidió un traspaso, nunca solicitó una elevación de privilegios de administrador. Simplemente imprimió un aviso de despido, se pavoneó para el organigrama y volvió a pensar en grande. Así que conduje a casa, abrí un refresco y encendí mi portátil, no para revisar el correo electrónico. Ya había reenviado todo lo útil a mi archivo personal. No, lo abrí para ver los registros. A las 2:43 de la tarde, intentó acceder al modelo central. Resultado: acceso denegado. Intentos: 3. Disparador de reinicio iniciado. Cuenta atrás de bloqueo estimada: 47 horas y 12 minutos. Sonreí, no porque quisiera verlos arder, sino porque sabía que no tenía que hacer absolutamente nada. Me despidieron pensando que era un engranaje, pero no era el engranaje. Yo era el motor. Lo que pasa con hombres como él, los que confunden autoridad con habilidad, es que creen que la confianza es un sustituto de la competencia. Para el lunes, ya estaba reservando la sala de conferencias ejecutiva para la revisión trimestral de la junta del jueves. Inflado como si hubiera inventado la contabilidad por partida doble. Envió un correo electrónico un tanto engreído, entusiasmado por presentar mi primera actualización trimestral. Espere información optimizada y una entrega de pronósticos modernizada. Elevemos el listón. Eleva el listón, amigo. Todavía ni siquiera has encontrado la escalera. Mientras tanto, en las entrañas de los registros del servidor, las grietas se estaban formando. Marcó el modelo principal de pronóstico 2 veces. Una el domingo por la noche y otra el lunes por la mañana con pequeñas alertas vagas como comportamiento inesperado de la fórmula Y, desajuste de credenciales. Abrieron un ticket, lo escalaron al nivel 2. Él lo cerró, literalmente hizo clic en resolver sin comentarios. Demasiado ocupado actualizando plantillas de diapositivas y buscando sinónimos de sinergia, me imagino. Desde la encimera de mi cocina, café en mano,
Observé cómo el parloteo interno se filtraba a la copia de seguridad en la nube que había configurado años atrás para redundancia de seguridad. No espiar, solo retención preventiva. Las alertas estaban todas allí en texto plano. Modelo de pronóstico principal bloqueado. Requiere autorización de secuencia biométrica. Utilidad de copia de seguridad inaccesible. Credenciales caducadas. Intento de anulación de administrador rechazado. El lenguaje era seco, pero podía escuchar el pánico enterrado debajo. Estaba caminando a ciegas por un campo minado y haciendo claqué mientras lo hacía. El martes, llamó a una sincronización rápida, con finanzas para revisar las tendencias de datos. Excepto que las tendencias de datos no estaban tendiendo. Ni siquiera se estaban cargando. La interfaz parpadeaba, le mostraba un gráfico de barras estático de hace 2 trimestres y luego se bloqueaba. Una analista junior, bendita sea su alma aterrorizada, levantó la mano y dijo, las fórmulas parecen extrañas. Él la despidió con el tipo de sonrisa que la gente usa para ocultar el sonido de un incendio interno del motor. Probablemente sea solo un problema de permisos. Hemos tenido muchas cosas heredadas dando vueltas. Lo simplificaré. Cosas heredadas. Así es como llamó a la cosa que impedía que la Junta gritara. Cada año, ese modelo de pronóstico tomaba datos brutos de ventas, métricas de rotación, cambios en impuestos internacionales, volatilidad de proveedores y 3 décadas de indicadores de comportamiento, y lo convertía en algo que la Junta podía digerir en 5 puntos y un gráfico circular. No solo existía, aprendía. Ahora estaba bloqueado. El miércoles por la mañana, copió y pegó una proyección a medio cocinar de una vieja presentación y la metió en una nueva diapositiva como si nadie se diera cuenta. Intentó nuevamente hacer pin a la plataforma. Obtuvieron otra pared del acceso denegado y una pequeña sublínea útil añadida después del susto de la malversación de 2019, contacte al arquitecto autorizado para el protocolo de recalibración. Solo hubo 2 arquitectos autorizados. Uno se jubiló en 2020. La otra. Ella estaba horneando pan de plátano y tarareando a Fleetwood Mac. Él todavía no había llamado. Todavía ni siquiera había reconocido nada públicamente. Pero en Slack, los susurros estaban empezando. Un ejecutivo de marketing envió un mensaje directo a alguien de finanzas, ¿por qué el modelo principal dice su nombre? Otro hilo se encendió, ¿alguien sabe cómo actualizar las proyecciones? Estoy teniendo errores extraños. Las respuestas eran vagas, confusas, nerviosas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta todavía. Pero aquello en lo que todos se apoyaban, de lo que todos dependían, no estaba respondiendo. Y yo me senté allí, viendo cómo el reloj de la cuenta atrás se acercaba a 0, sintiendo algo que no era exactamente alegría, pero que seguro que no era arrepentimiento. Jueves, 7:42 de la mañana. En la sala de reuniones ejecutiva, donde las paredes eran de cristal, pero el pensamiento rara vez transparente, el director financiero intentaba abrir el modelo de pronóstico para una revisión final previa a la reunión. Su asistente ya le había colocado la tableta delante, el proyector zumbaba suavemente, esperando mostrar meses de claridad financiera a prueba de futuro a los dioses de la sala de juntas. Tocó, esperó, volvió a tocar. La pantalla se puso negra. Luego, un texto rojo floreció en el centro, ruidoso e impenitente, acceso denegado. Firma de credencial de usuario autorizado, IM. Y así, la temperatura de la habitación bajó 10 grados. Murmuró algo por lo bajo. Probablemente una maldición, posiblemente una oración, luego golpeó la pantalla como si le debiera el alquiler. El asistente parpadeó. «¿Se supone que esto debe pasar?» Él se puso de pie rápidamente, demasiado rápido. La silla se tambaleó detrás de él. «Arréglalo ahora». Mientras tanto, 6 pisos más abajo, el equipo de informática ya había visto el intento de bloqueo. Diablos, habían visto 6. 3 de él, 2 de los líderes de finanzas, y uno de alguien de marketing que pensó que quizás actualizar el panel de control arreglaría todo. Alerta de spoiler, no lo hizo. La gerente senior de IT, Raquel, a quien yo formé cuando aún pensaba que las tablas dinámicas eran muebles, tecleó un comando, esperó y dijo, no hay suerte. La encriptación es inquebrantable. No podemos omitirla sin una eliminación completa.
¿Una eliminación?, preguntó uno de los trajes que había bajado, claramente esperando que alguien simplemente desconectara y volviera a enchufar la economía. Raquel asintió. Sí, perderíamos 12 años de comportamiento del modelo histórico, metadatos, lógica de macros, básicamente todo lo que hace que esto sea más que una simple hoja de cálculo. Arriba, el director financiero respiró hondo y sonrió a través de ello como si todavía tuviera el control del volante, a pesar de que el coche estaba ahora en llamas y se dirigía a un acantilado. Es un pequeño fallo, les dijo a la sala llena de ejecutivos que llegaban temprano. Solo algunos permisos obsoletos. Sucede todo el tiempo en sistemas heredados. Heredado. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Como si fuera mi segundo nombre y no su salvavidas. Comenzó a hojear una presentación de respaldo construida con suposiciones, corazonadas y puro ego. Todo mientras intentaba silenciar casualmente su teléfono cada vez que le sonaba con otro intento fallido de anulación. Y yo, estaba sentada en mi balcón, sorbiendo mi segundo café de la mañana y viendo a mi vecino intentar aparcar en paralelo por cuarta vez. Portátil abierto. VPN activa. Registros entrando. Cada intento de inicio de sesión fallido sonaba como un discreto timbre desde el otro lado de la ciudad. 7:42 de la mañana, credencial no autorizada. 7:43 de la mañana, fallo de validación multifactor. 7:45 de la mañana, anulación de administrador bloqueada. Desajuste biométrico. Lo mejor de todo, cada vez que el sistema lo rechazaba, registraba la ID del dispositivo y adjuntaba un delicioso encabezado con marca de tiempo, ruta de escalamiento, IM. Solo ellos podían ver mi nombre, estampado claramente en el aviso de denegación como un dedo medio digital con un toque de helvética. Di un bocado a mi tostada, me reí entre dientes y observé a los pájaros pelear por un panecillo que alguien había tirado en la acera. Caos afuera, caos adentro. Perfecta armonía. De vuelta en la sede, alguien finalmente se atrevió a preguntar, ¿quién construyó esto, de nuevo? Silencio. El director financiero apretó la mandíbula. ¿Lo estamos gestionándolo? Claro, no me había llamado. Todavía no se había puesto en contacto. Todavía estaba girando su narrativa como si el problema fuera el software, no el hecho de que la mujer que lo diseñó ahora tenía un asiento en primera fila para su desmoronamiento y la reunión de la junta a menos de 90 minutos. Tic-tac, disfruten el espectáculo. 9:02 de la mañana. La sala de juntas olía a cuero caro, sudor nervioso y el tipo de desesperación que solo se ve cuando la gente rica se da cuenta de que su dinero podría no multiplicarse a tiempo. La reunión trimestral había comenzado oficialmente. Se sirvió café. Las rosquillas estaban intactas y la pantalla detrás del director financiero todavía gritaba, acceso denegado. Usuario autorizado, IM. Las mismas dos líneas rojas habían estado parpadeando durante los últimos 34 minutos. ¿Dónde están las proyecciones?, preguntó Fernando, uno de los miembros más antiguos de la Junta, con una voz como si hubiera estado bebiendo grava desde los años 80. Tenemos 3 adquisiciones pendientes. Necesito esos números. El director financiero, resbaladizo por la ansiedad del rendimiento, pero tratando de mantener la compostura como un smoking alquilado, forzó una risita. Un pequeño contratiempo. Estamos experimentando algunos problemas tecnológicos a corto plazo con nuestras herramientas de pronóstico heredadas. Les mostraré algunos datos provisionales que he compilado. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Un gráfico de barras Frankenstein que parecía haber sido construido en PowerPoint por un mapache cafeinado. Esto no es el modelo, dijo alguien más secamente. No era una pregunta. No, admitió. Nuestro equipo está trabajando en ello. El archivo real. Bueno, está temporalmente inaccesible. ¿Por qué dice su nombre?, preguntó un socio de capital riesgo llamando desde una villa en las Islas Caimán. Hizo zoom en la pantalla compartida como si estuviera leyendo una orden de arresto. ¿IM? Silencio. El director financiero tragó saliva. Isabel Morales. Ella construyó el sistema original. ¿He estado en proceso de desentrañar algunos protocolos de seguridad obsoletos? ¡Qué mono! Desde mi cocina, removí mis gachas de avena.
Me conecté al nodo sombra que seguía haciendo ping con intentos de anulación cada 6 minutos, como un metrónomo del fracaso corporativo. Hice clic en el registro de actividad móvil del director financiero. Acababa de llamar a Laura de operaciones. Luego a Gregorio de la cadena de suministro, luego a Dios. Incluso Pilar de recursos humanos. Gerente de nivel medio tras gerente de nivel medio, pescando, tratando de ser discretos. Oye, ¿tienes su número? ¿Has sabido algo de Isabel? Podrías, ya sabes, ver cómo está. Los mensajes de texto eran aún peores. Hola, espero que estés bien. Una cosita. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas reconectarnos con Isabel? Podría tener alguna información útil. Un tipo incluso envió, realmente agradeceríamos su aportación, solo hasta que superemos este cuello de botella. Cuello de botella totalmente informal. Así es como lo llamaban. Mientras tanto, yo estaba terminando mis gachas y empezando un rompecabezas que había estado posponiendo desde 2021. Sin prisas. Que sudara. De vuelta en la sala de juntas, la cara del director general se había tensado. Esa expresión característica donde se puede ver que está haciendo cálculos mentales entre el control de daños y la búsqueda de talentos. Entonces, nos está diciendo, dijo, inclinándose hacia adelante, que todo nuestro sistema de pronóstico predictivo, que informa nuestras órdenes de suministro, decisiones de contratación, tiempos de inversión y alineación del presupuesto del cuarto trimestre, está actualmente inaccesible porque la única persona que podía acceder a él fue despedida sin un plan de transición. El director financiero dudó. Fue un descuido, pero... ¿Y no se la ha contactado? Otra duda. Creí que era mejor no escalar sin... ¿Protocolo? Uno de los miembros de la junta murmuró, nosotros somos el protocolo. Los teléfonos comenzaron a vibrar. Conversaciones susurradas en voz baja estallaron como palomitas de maíz. Pónganla al teléfono. ¿Tenemos siquiera su número? ¿Legal aprobó su despido? ¿Por qué no se marcó esto antes de la reunión? El director financiero permaneció de pie, con la mandíbula apretada, las manos cruzadas como un sacerdote pidiéndole a Dios que pospusiera el día del juicio, y yo. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo en pijama, armando las piezas de las esquinas de un rompecabezas de un paisaje marino, y dejando que mi teléfono vibrara silenciosamente sobre la encimera. Porque no los estaba ignorando por despecho, los estaba ignorando por diseño. El control no es ruidoso. Es silencioso, invisible, como una palanca. Nadie la nota hasta que le quitas la mano y la máquina deja de girar. Y la máquina estaba muy parada. Para las 10:37 de la mañana, el director general había escuchado suficientes susurros para iniciar una tormenta. Había pasado la última hora sentado inmóvil a la cabecera de la mesa, observando al director financiero montar un circo de segunda categoría de medias diapositivas, puntos de conversación reciclados y palabras de moda pegadas con cinta adhesiva a la especulación. Pero en el momento en que su teléfono zumbó con un mensaje de legal asunto, no se encontró documentación, propiedad del sistema de pronóstico, se levantó sin decir una palabra y salió de la sala de juntas. La junta lo siguió con la mirada. Algunos intercambiaron miradas. Uno se inclinó hacia otro y susurró, despidió a la persona equivocada. Esa frase resonaría como una campana fúnebre por los pasillos durante días. En su oficina, el director general no se paseó, no gritó. Simplemente miró por la ventana con la mandíbula apretada, observando a un equipo de jardinería cavar zanjas decorativas mientras la propia infraestructura de pronóstico de la empresa yacía a 2 metros bajo tierra. Hizo una llamada. Dime exactamente quién tiene acceso al sistema de pronóstico, dijo. Una pausa. Luego, la voz tensa pero precisa de la directora de TI. Solo un perfil de usuario está autorizado para desbloquear o recalibrar el motor predictivo del sistema. Todas las demás cuentas son de solo lectura o dependen del shadowing del administrador, y ese usuario es Isabel Morales. Su perfil sigue figurando como arquitecta principal. Encriptación de huellas dactilares, doble factor vinculado a su llavero personal. Sin copias de seguridad, sin secundarias. Silencio. Intentamos una anulación en entorno de prueba, añadió la directora. Bloqueó el modelo de simulación y marcó una advertencia de corrupción.
Así que ni siquiera podemos falsear el pronóstico, preguntó el director general. No, señor. Estaríamos operando a ciegas. Terminó la llamada, se sentó lentamente y miró el teléfono como si pudiera echar a andar y alejarse para evitar ser culpado. Sacó su antiguo expediente de empleada, la última nota en su registro, tranquila, fiable, orientada a sistemas, tiende a acaparar responsabilidades. Se recomienda formación en delegación. Debajo, la firma de despido del director financiero, con fecha y hora de hace 4 días. Marcó la línea interna. Consígueme su número personalmente. Mientras tanto, yo me pintaba las uñas de los pies, no por vanidad, sino por paz. El sol entraba cálidamente por las ventanas del salón. Mi bandeja de entrada había empezado a zumbar discretamente con pins de LinkedIn de antiguos colegas que de repente habían recordado que existía. Asuntos como, espero que estés bien. Pregunta rápida, pensando en ti. ¿Tienes un segundo? Gregorio incluso envió un GIF de un contenedor de basura en llamas con la leyenda, adivina qué están viendo hoy en la sala de juntas. Me reí a carcajadas. Luego me conecté al nodo, revisé los registros de acceso de nuevo. Nada había cambiado. Los mismos intentos fallidos, los mismos bloqueos rojos, pero ahora los metadatos tenían una nueva entrada, consulta marcada. Estructura de dependencia de usuario, IM, accedida por director general. Ahí estaba. Pensé que finalmente había mirado bajo el capó, porque durante 15 años, nadie quiso saber cómo se hacía la salchicha. Solo querían gráficos, proyecciones, líneas de tendencia con curvas bonitas. Pero ahora que el chef se había ido y la cocina estaba ardiendo, ahora sí estaban interesados. Y sabía que mi valor nunca había sido tan alto. Podía oír las preguntas acumulándose como facturas en una bandeja de impresora rota. ¿Por qué no clonamos su acceso? ¿Por qué no había un protocolo de recuperación ante desastres? ¿Quién aprobó su despido sin una transferencia de conocimientos? Las respuestas eran simples, porque yo lo hice todo y nadie nunca preguntó cómo. Ahora me necesitaban. No como un engranaje, no como Isabel de finanzas, sino como la piedra angular que sostenía toda la maldita catedral. Mi teléfono se encendió. Número oculto. Sonreí y lo dejé sonar 2 veces, luego 3. El poder de negociación alcanza su punto álgido en el silencio antes de contestar la llamada. Era poco después de las 8 de la tarde. El tipo de silencio que zumba. El lavavajillas chapoteando en la cocina. El viento rozando las cortinas. El ocasional crujido de una casa vieja que recuerda que vives dentro de ella. Estaba a mitad de una copa de vino, con los pies en alto, una manta sobre mi regazo cuando sonó el teléfono. Sin identificador de llamadas, solo ese brillo gris estéril de un número bloqueado que solo puede significar una de 2 cosas, spam o alguien finalmente tragándose su orgullo. Lo dejé sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego respondí. Una pausa, respiración, luego, Isabel. La voz era baja, controlada, cansada de una manera que decía demasiadas horas, demasiados egos y un error muy grande. Era el director general. Sé que esto no es protocolo, dijo. Pero el protocolo no está funcionando en este momento. No me diga. La junta sigue aquí. Han estado esperando. Y lo único que podemos sacar del modelo de pronóstico, exhaló, es tu nombre. En rojo, con 2 palabras debajo, acceso denegado. Hizo una pausa de nuevo. Explica. No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Un vecino paseaba a su perro. La farola hacía que la acera brillara como una vieja postal. Luego dije tranquilamente, eso depende. Otra pausa. ¿Quiere una solución a corto plazo o una solución permanente? Se quedó en silencio. No el tipo de silencio defensivo, sino el calculador. El tipo donde puedes escuchar el segundo exacto en que alguien se da cuenta de que ya no tiene las riendas. Estoy escuchando. Tomé un sorbo de vino. Dejé que el silencio se extendiera de nuevo. No para ser mezquina, no para ser cruel, solo para darle a la gravedad el espacio que necesitaba. Su director financiero tomó una decisión sin la debida diligencia.
Usted confió en él para optimizar lo que no entendía. Y ahora su empresa vuela a ciegas hacia el cuarto trimestre con 3 adquisiciones pendientes y sin una trayectoria financiera verificada. Más silencio. Este tenía peso. Isabel, dijo finalmente, solo dime lo que se necesita. Ahí estaba, el cambio de la orden a la solicitud. Me puse de pie, caminé hacia la ventana y observé al perro olfatear un desagüe pluvial. La noche era tranquila, pero podía sentir el calor de 20 ojos de la Junta en otra parte de la ciudad esperando mi voz como si fuera oxígeno. Nada de tonterías por debajo de la mesa, dije. Sin intermediarios, sin acercamientos discretos. ¿Quiere que esto se arregle? Lo hacemos bien, oficial, documentado y limpio. ¿Y? Preguntó. Necesitaré la reincorporación completa. El mismo título, la misma autoridad en el sistema, pero esta vez reportaré directamente a usted. Sin director financiero en mi cadena de mando. Sin interferencias. No discutió. ¿Y la compensación? Sonreí. Discutiremos una cláusula de rendimiento. Una que refleje mi valor real, no solo lo que Recursos Humanos cree que dice el mercado que valgo. Una pausa, luego, sorprendentemente, una risa suave. Justo. Podía escuchar sillas arrastrándose en el fondo. Gente murmurando. Quizás alguien leyendo los labios. Quizás alguien dándose cuenta por primera vez de que la persona más poderosa de la compañía ni siquiera estaba en el edificio. Isabel, dijo de nuevo, más bajo ahora. Gracias por atender la llamada. No lo hice por usted. Y colgué. Tranquila, todavía descalza, todavía con el vino en la mano. Porque a veces el poder no ruge. A veces sorbe Cabernet y deja que el mundo llame a su puerta. A la mañana siguiente, no me apresuré. Sin pasos triunfales, sin tacones dramáticos resonando en suelos de mármol. Solo pantalones de vestir, un jersey oscuro y un paseo tranquilo por el vestíbulo como si nunca me hubiera ido. Porque, en lo que importaba, no lo había hecho. La recepcionista se quedó paralizada al verme, con los ojos muy abiertos como si un fantasma hubiera entrado para una reunión. ¿Alguien la espera? Le di una sonrisa amable. Ahora sí. El viaje en ascensor fue silencioso, solo yo y el zumbido de la tensión corporativa que aumentaba a cada segundo. El piso 23, nivel ejecutivo, se abrió como una herida. El pasillo zumbaba con susurros, teléfonos pegados a las orejas, asistentes moviéndose como si estuvieran esquivando disparos de francotiradores. Cuando entré en la sala de juntas, la energía se rompió como una goma elástica estirada en exceso. El director financiero ya estaba sentado al otro extremo de la mesa, pálido como papel de impresora, con las manos apretadas alrededor de un bloc de notas en el que no había escrito absolutamente nada. Su mandíbula se contrajo cuando me vio. Sin saludo, solo evitación, como si el contacto visual pudiera provocarle un derrame cerebral. El director general se puso de pie. Gracias por venir. Asentí, dejé mi portátil y lo abrí sin ceremonia. Un proyector cobró vida detrás de mí, la pantalla bañando la habitación en un brillo limpio y pálido. No les haré perder el tiempo, dije, con voz firme y clara. Están aquí porque el sistema de pronóstico no se cargó. No falló. No fue un error. Hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Clic, apareció un diagrama. Complejo, en capas, pero legible como el funcionamiento interno de una caja fuerte. Este sistema no es solo una hoja de cálculo. Es una arquitectura viva de modelado predictivo. Ingresa 12 categorías de entradas dinámicas en 5 departamentos, las pondera contra el rendimiento histórico y se ajusta en función de la volatilidad del mercado externo extraída de 3 API en tiempo real. Clic. Señalé un cuadrado rojo en el diagrama. Este es el protocolo de seguridad construido después de la brecha interna de 2019, donde alguien intentó falsear las cifras del segundo trimestre para inflar los bonus por rendimiento. Murmullos en la sala de juntas. Se me pidió que me asegurara de que no volviera a suceder. Así lo hice. Ese protocolo cifra la lógica central y la vincula a credenciales biométricas. Las mías, porque yo era la única capacitada para recalibrarlo sin riesgo de contaminación de datos. La sala estaba en silencio.
sin toses, sin clics de bolígrafo, solo el suave zumbido de un imperio dándose cuenta de que su latido provenía de alguien a quien dejaron ir con una caja de cartón. Clic, saqué el registro de auditoría. 17 intentos de acceso fallidos, marcas de tiempo, ID de dispositivos y el letrero rojo final que todos vieron ayer por la mañana, acceso denegado. Arquitecto autorizado, y... M. Luego me giré para mirarlos. No los bloqueé. Ustedes hicieron eso cuando me despidieron sin un traspaso, sin una transición de credenciales, y sin siquiera una sesión de captura de conocimientos. Esto no fue sabotaje. Fue negligencia. Alguien cerca de la mesa dijo, en voz baja y cortante, ¿quién autorizó su despido? Todas las cabezas se giraron. El director financiero parecía estar derritiéndose. Empezó, con voz seca como tiza, fue una reestructuración estándar. Se me dijo que optimizara. No, no lo fue, dijo el director general, con voz repentinamente aguda. Eso nunca fue autorizado a nivel de junta. Ni siquiera me informó. Otro miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Así que despidió al arquitecto de toda nuestra infraestructura de pronóstico para optimizar. El director financiero intentó desviar la culpa como si estuviera pasando una patata caliente sin manos. Ella nunca documentó su sistema claramente. Se aferró al acceso. Lo interrumpí con calma. Hubo 2 solicitudes internas en los últimos 5 años para documentar la arquitectura completa. Ambas veces ofrecí capacitar a un sucesor. Ambas veces la solicitud fue abandonada por prioridades más urgentes. Tengo los correos electrónicos, hice clic, recibos de bandeja de entrada, cadena de mando con marca de tiempo, todo. Nadie lo defendió. El director general finalmente rompió el silencio. Esto se acabó. La boca del director financiero se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo como si hubiera olvidado cómo respirar sin autoridad. No habló. Simplemente se puso de pie, recogió su bloque intacto y salió bajo las luces fluorescentes como un hombre que se da cuenta de que la caída no te mata. El aterrizaje sí. Me volví hacia la mesa. Entonces, dije tranquilamente, hablamos de restaurar el acceso. Y todas las cabezas asintieron. El director financiero ni siquiera llegó al pasillo. Antes de que la junta pudiera seguir adelante, el director general se acercó a la puerta y lo llamó, con voz tan cortante como el cristal roto. En realidad, Pablo, una cosa más. Toda la sala se quedó inmóvil. El director financiero se giró, ya marchito, su traje de repente demasiado grande para el hombre que lo llevaba. Estás despedido, dijo el director general, con voz uniforme, pero definitiva. Con efecto inmediato. Sin teatralidades, sin gritos, solo la fría bala corporativa en la cabeza. Pablo parpadeó, los labios entreabiertos como si fuera a discutir, pero luego vio al asesor legal entrando en la sala con un sobrebeis y una carpeta con un clip. La junta no se inmutó. Sin protestas, sin simpatía. Se fue sin nada más que el débil chirrido de sus mocasines contra el azulejo y un silencio tan denso que podría haber tenido masa. El director general cerró la puerta y se volvió hacia mí. Creo que le debemos una conversación adecuada. Asentí, mi portátil aún abierto, el cursor parpadeando como si esperara permiso. Nos gustaría ofrecerle la reincorporación, dijo. Un puesto senior, el título que usted elija, un aumento de compensación significativo. Un miembro de la junta intervino, y sin director financiero en su camino. Línea directa de reporte al director general. Otro añadió, cualquier recurso que necesite para documentar, capacitar o escalar el sistema, los tendrá. Sin preguntas. Miré alrededor de la mesa. Las mismas personas que una vez me llamaron tranquila, fiable, de bajo mantenimiento, las que solían pasar por alto mis presentaciones para llegar a los gráficos más bonitos. Ahora, no solo me miraban, esperaban. Hice clic en unas cuantas teclas. La pantalla del proyector parpadeó, luego se llenó de un azul suave y familiar. El panel de control se cargó sin problemas. Los gráficos florecieron como la primavera después de la escarcha. Arcos de ingresos, curvas de rotación, deltas de gastos, todo donde debía estar, vivo, preciso, despierto. La junta exhaló al unísono como un solo organismo.
Y yo, todavía tranquila, todavía firme, cerré mi portátil con un suave clic y caminé hacia el asiento vacío en la cabecera de la mesa. Mi asiento ahora. Coloqué el portátil frente a mí, alisando el pliegue de mi manga, miré a las personas más poderosas de la compañía, todas mirando como si acabara de levantar el Titanic, y sonreí. Empezamos con esos informes trimestrales, ¿les parece? Sin vítores, sin aplausos, solo cabezas asintiendo, respeto ganado, no regalado. Y por dentro, sin regodeo, sin rabia, solo esa profunda y tranquila satisfacción de que todo encajaba perfectamente. Habían intentado borrarme. Ahora, mi nombre era el único que importaba.